Queridos hermanos de Ora y Contempla, bienvenidos a la meditación del Evangelio por Juan Carlos Trejo Sarrieta. Queridos hermanos de Ora y Contempla, quiero compartir con ustedes una meditación del Evangelio que hoy la liturgia de la Iglesia nos propone. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Bien, queridos hermanos, hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos dentro de una barca que no deja de moverse. En el Evangelio de hoy vemos que los discípulos, mientras estaban en la barca y Jesús se dirigía al monte a orar, esa barca era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Muchas veces uno quiere tener el control de todo, saber hacia dónde va todo, tener respuestas, uno se quiere sentir seguro, pero hay momentos, hay días, hay noches en las que el viento sopla con mucha fuerza, el viento sopla en contra de nosotros, las olas nos golpean con fuerza y por más que uno reme, uno siente que uno no avanza. Esa barca es nuestra propia vida. Es una preocupación que llevamos en silencio, una enfermedad, una dificultad económica, un problema familiar, una relación que nos duele, una decisión que no sabemos cómo tomar, o puede ser una lucha interior que nadie conoce, un pecado que repetimos, una herida que todavía no hemos podido curar, que no hemos podido sanar, o una soledad que escondemos detrás de una sonrisa. Y lo más difícil, queridos hermanos, no siempre es la tormenta. A veces lo más difícil es pensar que estamos solos en medio de ella. Por eso el Evangelio de hoy dice algo muy hermoso. Mientras los discípulos estaban en la barca, Jesús estaba en el monte orando. Los discípulos no lo veían, pero Jesús no los había olvidado. Y eso también puede pasar con nosotros. Hay momentos en los que no vemos a Dios, no sentimos nada especial, no encontramos respuestas a nuestras oraciones y podemos llegar a pensar que estamos solos, que Dios nos ha abandonado. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿tú dónde estás? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no intervienes en mi vida? Pero el que nosotros no veamos a Dios no significa que Él se haya alejado o que esté ausente de nosotros. Jesús, ¿qué hace? Jesús está orando. Y después, en la madrugada, nos dice el Evangelio, cuando todo está más oscuro, Jesús se acerca a sus discípulos caminando sobre el agua. Y este gesto es muy bonito y es muy hermoso porque Jesús no está evitando la tormenta. Jesús entra en ella para encontrarse con sus discípulos. Tal vez nosotros siempre le pedimos, Señor, quita este problema de mi vida, quita esta preocupación, quita este dolor. Y quizá el Señor no lo quita inmediatamente, pero Él se acerca, Él se hace presente, Él nos acompaña y nos sostiene. Entonces escuchamos aquellas palabras que siguen siendo actuales y que hoy el Evangelio nos lo recuerda. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. No dice, no hay tormenta, no hay problema, no hay enfermedad. Jesús dice, no tengas miedo, aquí estoy, te estoy acompañando. Porque la fe, queridos hermanos, no significa que nunca tendremos problemas o dificultades.
La fe significa que aun cuando estemos en medio de esas tormentas, en medio de esos vientos contrarios, no estamos solos. Jesús está allí. Y Pedro hace algo bonito y al mismo tiempo es un gesto muy humano. Le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y la respuesta de Jesús es muy simple. Le dice: ven. Y Pedro baja de la barca, ¿verdad? Para caminar hacia Jesús. Y queridos hermanos, esto es algo bien difícil, sobre todo cuando lo queremos aplicar a nuestra vida, porque hay momentos en los que Jesús también nos dice a nosotros: ven, ¿verdad? Y ese ven se puede traducir en muchas cosas. Por ejemplo, ven y perdona, vuelve a empezar. Ven y deja esa relación que te está destruyendo. Ven y reconcíliate con esa persona o con tu hermano. Ven y confía en mí. Ven y abandónate en mis manos. Ven y deja eso que te está haciendo daño. Ven y atrévete a comenzar de nuevo. Ven aunque tengas miedo. Ese ven de Jesús implica realmente un abandono, pero también una decisión personal que nos da miedo. Y nosotros muchas veces queremos que Dios nos explique todo antes de seguirle. Queremos tener garantías, queremos saber si vamos o no vamos a sufrir, queremos saber si todo va a salir bien o no, queremos saber si nos vamos a equivocar. Pero la fe muchas veces consiste en eso, en dar ese paso, en seguir ese ven de Jesús sin tener las respuestas que a veces quisiéramos. Pedro camina sobre el agua y mientras él camina está mirando a Jesús, está mirando al Maestro. Pero sucede algo que también nos sucede a nosotros. Pedro deja de mirar a Jesús, Pedro quita la mirada del Maestro. ¿Y qué hace Pedro? Empieza a mirar el viento y entra en miedo, en pánico, en temor y empieza a hundirse. Y empieza a hundirse porque el viento sigue allí, las tormentas siguen allí, el peligro sigue allí. Eso no cambió. Lo que cambió fue la mirada de Pedro. Pedro deja de contemplar al Maestro y empieza a mirar sus preocupaciones, sus tormentas, sus dificultades. Y deja de mirar a Jesús. Pedro podía seguir caminando, pero decide concentrarse en la fuerza del viento y comienza a hundirse. Y eso también nos pasa a nosotros. Mientras estamos mirando a Dios, mientras contemplamos a Jesús, podemos seguir caminando, podemos seguir adelante. Pero cuando empezamos a mirar solamente nuestros problemas, cuando nos encerramos en nuestros fracasos, cuando empezamos a escuchar lo que nosotros nos dicen, nuestras inseguridades, nuestros errores del pasado, el miedo al futuro, empezamos a hundirnos. Y no significa que el problema haya aumentado necesariamente, sino porque hemos dejado de mirar y de contemplar a Jesús que puede sostenernos en medio del problema. Por eso Pedro se hunde. Pero Pedro hace una de las oraciones más sinceras que nosotros también podemos hacer como persona. Señor, sálvame. Pedro no hace una oración larga ni utiliza tanta palabrería. Pedro no explica nada. Pedro no intenta aparentar fortaleza. Simplemente dice: Señor, sálvame. Pedro reconoce su necesidad. Y quizás también sea nuestra oración, ¿verdad? Cuando ya no sabemos qué hacer, cuando estamos cansados de luchar, cuando sentimos que nuestra fe es pequeña, cuando volvemos a caer en lo mismo, cuando hemos decepcionado a nuestros amigos, a nuestros familiares, cuando no sabemos cómo continuar.
quizás debamos repetir esa oración: Señor, sálvame. Y el Evangelio dice algo precioso: enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró enseguida. Jesús no esperó a que Pedro demostrara que tenía suficiente fe. Jesús no esperó a que Pedro dejara de tener miedo. Pedro se estaba hundiendo, Jesús extiende la mano. Esa es la misericordia de Dios. Dios no nos ama solamente cuando estamos fuertes, cuando oramos bien, cuando hacemos las cosas de la mejor manera. Dios está allí cuando nuestra fe es pequeña, cuando tenemos miedo, cuando nos equivocamos. Y Jesús hoy sigue extendiendo su mano hacia nosotros. Tal vez no de la manera como uno quisiera o de la manera espectacular que esperamos. ¿Cómo nos extiende la mano hoy Jesús? A través de una persona que nos escucha, a través del Evangelio, a través de alguien que nos perdona, a través de una palabra que llega justo cuando la necesitamos, a través de una nueva oportunidad para empezar de nuevo, a través de una comunidad, a través de un momento de oración, a través de una puerta que se abre, o simplemente cuando experimentas esa paz interior que empieza a aparecer lentamente, quizás después de un sufrimiento, quizás después de haber llorado mucho. La mano de Dios, la mano de Jesús se sigue extendiendo. Jesús no abandona a Pedro en el agua, lo agarra, lo levanta, lo lleva nuevamente a la barca, porque nuestra fe no consiste simplemente en caminar sobre el agua. Nuestra fe consiste en confiar en Él, en abandonarnos en Jesús. Por eso, antes de decirle: Señor, quítame este problema, quítame esta dificultad, deberíamos orar y decirle: Señor, cuando llegue la tormenta, no permitas que yo deje de mirarte, no permitas que yo deje de contemplarte. ¿Por qué? Porque siempre van a haber vientos contrarios, siempre van a haber dificultades, van a haber momentos de duda, van a haber momentos de oscuridad, van a haber noches oscuras, como diría San Juan de la Cruz. Pero el Señor nos dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo. No tengas miedo de empezar de nuevo, no tengas miedo de reconocer que necesitas ayuda, no tengas miedo de pedir perdón, no tengas miedo de soltar aquello que muchas veces te esclaviza. No tengas miedo de decirle al Señor: tengo miedo. Digámosle al Señor todos los días: sálvanos, ayúdanos, porque el Señor nos dice: ánimo, yo estoy contigo. Entonces, queridos hermanos, esta es la invitación: reconocer que el Señor está conmigo, que está contigo, que te sostiene, que me sostiene. Y cuando nos estamos hundiendo, su mano llega, nos alcanza y nos levanta. Señor Jesús, cuando tengamos miedo, ayúdanos a mirarte, a contemplarte. Cuando dudemos, ayúdanos a confiar en ti. Cuando nos estemos hundiendo, ayúdanos. Permítenos agarrarnos, sostenernos de tu mano. Cuando el viento sea muy fuerte, recuérdame, Señor, que no estáis solo y que tú estás aquí y que me acompañas siempre, en todo momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.